las 4:30 de la madrugada. Eso que están viendo es a Sorolla. El retrato cotidiano de gran formato, un acercamiento a la obra de John Singer Sargent. Introducción. El pintor, el verdadero pintor será aquel que sepa extraer la vida, su lado épico, el que nos haga comprender lo grande y lo poético que somos en nuestros lazos al cuello y los zapatos de charol. Baudelaire. El retrato ha estado presente en la historia del arte desde la antigüedad. Es considerado uno de los géneros más importantes en las artes visuales. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es la representación de una persona en dibujo, pintura, escultura o fotografía. Evidentemente, la fotografía es una manifestación moderna cuyo mayor desarrollo se dio en el siglo XX, lo que ha marcado el imaginario popular de un retrato con características prácticamente fotográficas, independientemente de la técnica empleada. Las primeras representaciones buscaban inmortalizar la imagen de personajes importantes, usualmente gobernantes. Sin embargo, esos primigenios trabajos de la cultura mesopotámicas y egipcias utilizaron algo que hoy se conoce con el término ideogramas, en tanto no son registros que buscan un parecido cercano o absoluto de la fisionomía particular de las personas. Esto se dio con el uso del convencionalismo de la representación, como rasgos generales, posición, color y tamaño, entre otros parámetros definidos previamente. Las figuras pues se entienden asimilares unas a otras sin grandes signos de personalización alguna.
Fue hasta la cultura griega con la que realmente podemos hablar usando términos de retrato como concebimos en la actualidad, y se dio principalmente en los bustos escultóricos, ya que buscaron una similitud evidente con el personaje retratado. Y esa precisamente será la tónica posterior cuyo mayor auge se dio en el Renacimiento y ha continuado hasta nuestros días, absorbiendo y reflejando los distintos estilos de las corrientes artísticas. Baticle 2004. De esta manera, se plantea como sustento académico para la presente propuesta profundizar en la obra de John Singer Sargent, un pintor figurativo y gran retratista que produjo su obra a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Aunque cronológicamente fue contemporáneo de los impresionistas, con quienes compartió los ambientes parisinos, sus obras es más realistas y académicas. Su éxito y popularidad tanto en Norteamérica como en Europa radica en la expresividad de sus retratos en los lienzos, así como en el gran formato de sus obras que usualmente tuvo dimensiones reales, por lo que los cuadros tienen alturas cercanas a los 2 metros y más inclusive. Así como se procura seguir los lineamientos estéticos de Sargento como también parte del proceso creativo, los cuales se incluirán en la metodología para la realización de cada obra. El estudio del modelo mediante bocetos, distintas técnicas apoyándose en el material fotográfico como registro del color, texturas de telas y entornos, entre otros detalles, lo cual permitirá el abordaje desde la manera en que se aplica el color en la tela hasta el acabado de los detalles finales. Parte fundamental del proceso será la ejecución de estudios preliminares, de bocetos en diferentes técnicas para determinar lo que será la composición final. De un óleo de gran formato. Finalmente habrá un último capítulo con el análisis de los resultados de cada obra, así como los comentarios y conclusiones respecto al abordaje estético y técnico. Por lo tanto, procurará que la obra pictórica desarrollada en este proyecto de graduación se considere como un retrato usualmente realizado por clientes particulares, el Estado o la Iglesia, que se caracterizaban principalmente por la elección de formatos pequeños, además de su rigurosidad exigida. Capítulo 1. Justificación. Como se mencionó anteriormente, el género del retrato es uno de los más antiguos e importantes en la historia del arte, creado grandes subgéneros en sí mismos, como muchos y diversas facetas que han ido desarrollando según distintas tendencias del arte. En este contexto, el trabajo de Singer Sargent es relevante para la propuesta, pues tiene un carácter altamente figurativo y no solo se centra exclusivamente en la reproducción de un rostro, sino en su cotidianidad, basada en múltiples estudios de la persona retratada y que incluye desde vestimenta, accesorio, poses e incluso ambientes habituales, lo que se constituye en una obra que se sale de los parámetros y lineamientos del retrato convencional. El género del retrato en Costa Rica inició a mediados del siglo XIX, primero en los talleres de imaginería y después con los retratos encargados por las autoridades eclesiásticas, gobernantes y naciente élite económica y cafetaleros.
en términos generales, esos retratos y los subsecuentes hasta nuestros días tienen como factor común el formato mediano o pequeño y se trata principalmente de trabajos con encargo, donde se evidencia una excesividad de la rigurosidad, así como poco estudio del sujeto retratado. De esta manera, el artista trabaja con ciertas limitaciones, restando la oportunidad para generar una propuesta visual diferente. Esto contrasta marcadamente con el retrato cotidiano, tal y como ejemplarizamos la obra de Singer Sanger. Por tal motivo, se plantea en este proyecto la realización de retratos en gran formato o tamaño natural, que evidentemente un estudio pormenorizado del individuo y que a la vez muestre el entorno cotidiano de la persona como parte complementaria de su imagen y contexto. Se trabajará principalmente el retrato individual y se plasmará en el lienzo personas de muy distintas edades, niños inclusive. Objetivos. Objetivo general: interpretar las características físicas y del entorno habitual de distintas personas mediante retratos al óleo en gran formato, compuesto por estudios en diferentes técnicas, siguiendo la línea metodológica del retratista Singer Sargent, y así generar un aporte distinto en el contexto del artística costarricense. Objetivos específicos: estudiar la obra artística del norteamericano John Singer Sargent como referente del tipo de retrato que se propone en ese trabajo. Explorar la personalidad, gestos, poses, entorno habitual, tipo de indumentaria y quehaceres rutinarios de cada personaje a retratar, mediante entrevistas, registros fotográficos y bocetos rápidos. Explorar las características de las personas a retratar mediante estudios preliminares y cada personaje en grafito, carboncillo, sanguina, tiza, pastel, acuarela o técnicas mixtas. Realizar los retratos al óleo en gran formato según los estudios realizados. Capítulo 2. Antecedentes. La representación del personaje importantes han estado presentes en la historia desde las primeras culturas agrarias, tanto en Mesopotamia como en Egipto, donde las efigies de personas tenían un carácter religioso y les confería una marca de poder. Frank Castell, 1978. Otra fuente de figuras son las de denantes, orantes, así como de lo que pudieron ser altos dignatarios que demuestran al menos en las esculturas halladas en lo que fue alguna vez la cultura sumeria. Un maravilloso abanico de fieles que presentaron alguna vez sus votos a las deidades. González 2004. A propósito del caso en Mesopotamia, sería bueno determinar algunos ejemplos, como la estela de Naram-Sin o la estela de Hammurabi. En ellas no solo se escriben leyes y códigos civiles, sino que evidencia la importancia de la imagen en la figura del rey o emperador. Se presentan pues como si ellos fueran parte del linaje divino y recibiendo
directrices de ellos directamente, como sus emisarios o embajadores. Ibid. No obstante, Egipto concentra un mayor número de ejemplos gracias a las buenas condiciones de conservación en algunas de las tumbas descubiertas en las necrópolis subterráneas, pinturas al fresco, bajorrelieves y también policromados. Demuestran muchas de las actividades cotidianas de las personas fallidas. En el caso del faraón y la reina, así como de aquellos que por su posición jerárquica lo ameritaban, se les esculpía una figura guardando inclusive algunos rasgos físicos del difunto. En el caso de las esculturas egipcias como los faraón Rahotep y su esposa Nofret, figura 1 se considera ideogramas y no propiamente retratos en la línea de otros faraones que se hicieron esculpir con sus esposas, como el caso de Miserino. Figura 1. Rahotep y Nofret. Esta obra fue hecha en una piedra caliza, la cual se policromó. Algo interesante es que puede apreciarse que la piel masculina de Rahotep es mucho más oscura que la de su contraparte femenina, precisamente por la elección del material. La piedra es que tenemos obras bien conservadas del arte egipcio, resistiendo así al paso del tiempo. Cabe recordar que el arte de este lugar tiene la intención de trascender a la posteridad. Ibid 56. No obstante, el concepto de retrato, como lo comprendemos en Occidente, tiene una injerencia mayor en la cultura griega y romana, en las cuales el busto escultórico domina las representaciones visuales. González, 2004. En las culturas mencionadas anteriormente y como analizaremos con mayor detalle, el retrato tuvo un carácter primeramente póstumo, no con el carácter atemporal, por ejemplo, de la estatuaria egipcia. Entonces podemos ver en estas obras cómo los años hacen mella en la fisionomía de las personas. Al lado del concepto póstumo, es decir, como registro físico cuando la persona ya no estuviera, esta la importancia que tenía desde una perspectiva de archivo familiar, ya que se utiliza tales bustos como la posición de árbol genealógico Genesi, 1985. Ejemplo de ello son las máscaras mortuarias que se elaboraron de las personas a pocos instantes de su muerte, caso particular y que demuestra lo planteado anteriormente en la escultura de Patricio Barberini, quien fue inmortalizado con los bustos de sus antepasados, uno en cada mano. Con el paso del Imperio Romano a un imperio religioso abrazando al cristianismo con Constantino el Grande, el retrato va a tener una metamorfosis debido a la tradición iconoclasta
como punto central del cristianismo. Después de muchas polémicas del importantísimo concilio ecuménico de Nicea, convocado por el mismo Constantino en el año 325 de nuestra era, se acordó que debido al carácter humano en la segunda persona del Santísimo Trinidad de Jesucristo, se resolvió que la adoración no era para las imágenes, sino para que el arquetipo que representa. Austin Barthes, 2008. Tal evento desató el desarrollo de la imaginería y el impulso de un arte cristiano, pero pese a la gran producción de efigies que se desarrolló en la Antigüedad tardía y la Edad Media, tenemos pocos ejemplos de retratos. Los primeros se encuentran en las catacumbas que servían como refugio de los cristianos. Asimismo, podemos mencionar la injerencia que tendrá muchos años después el retrato como antecedente del retrato individual, principalmente en la zona de Flandes. Algo similar ocurrió en Italia con el mural Francastel 1978. Estas obras no presentan escenas bíblicas. Con el paso del tiempo representaron con gran fidelidad al donante que comisionó la obra, humanizándolas y haciéndolas cada vez más personalizadas. Precisamente con el término humanismo se inauguró unas páginas más importantes del retrato en toda su historia. John Poppenhensing, en su libro El retrato en el Renacimiento, 1985, describe este gran paso de la siguiente manera. Desde el punto de la representación es la historia de cómo los ojos deben ser símbolos lineales y se convierten en nuestros órganos reflectores y perceptores de luz, de cómo los labios dejan de ser segmentos en la textura indiferenciada de la cara y se convierten en una zona sensible cuyo relajamiento o contracción puede ser expresar toda una gama de respuestas, de cómo la nariz deja de ser una separación entre los dos lados de la cara y se convierte en el delicado instrumento mediante el cual olemos y respiramos, y cómo los oídos dejan de ser unos pólipos góticos repulsivos que surgen de la cabeza y se convierten en una especie de aparato receptor de cuyas divinas funciones compensa su forma poco atractiva. Génesis 1985. Se hace pues una lectura diferente respecto al pasado, principalmente de la tradición grecorromana. En el caso de artes visuales será una vuelta a los cánones de representación clásica. Un nuevo evidente interés por el retrato se desenvolverá principalmente por una alta preocupación en el aspecto fisionómico y el estudio de la naturaleza humana. Es así como las técnicas de la máscara mortuaria y los apuntes rápidos al difunto y previo a las ceremonias fúnebres van a servir para registrar la apariencia física. Asimismo, el género del retrato colectivo gana cada vez más terreno, principalmente con los frescos en las iglesias y casas de mecenas particulares. Los temas mayoritariamente de índole religioso se personifican literalmente
con retratos de aquellas generosamente donaban los costos de los artistas. Resurrección del hijo de Teófilo, figura 3. Ubica en Cepilla, Franceschi, Florencia. Es uno de los frescos hechos ahí por Masaccio. En él retratan una cantidad considerable de personas, las cuales se han podido identificar demostrando que no son solo personas vivas fueron pintadas, sino que en la composición hay inclusive algunos que ya habían fallecido. Esto demuestra reiteradamente que el retrato en el Renacimiento tenía una función conmemorativa, pues estaba conscientemente dirigido hacia el futuro cuando la persona no viviera. Idvid 14. Es así como el género gana terreno proyectando la imagen de las personas a la posteridad, desde los maravillosos frescos donde las figuras los miembros de la poderosa familia Medici, hasta llegar a las tablas hermosas pintadas en los que se reconoce el retrato individual por artistas como Piero della Francesca, Domenico Ghirlandaio y más adelante en el Cinquecento o Alto Renacimiento, las magistrales obras de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael Sanzio. Figura 4, González 2004. Sin olvidar a artistas como Alberto Durero, Roger van der Weyden en Flandes. Los retratos grupales siguen siendo populares pese a todas las variedades que han llegado a adquirir hasta ese momento. Medallones, retratos esculpidos y retratos de perfil e individual. Una de las primeras y más destacadas obras fue hecha por el Greco, El entierro del conde Orgaz, donde una enorme cantidad de personas participaron en la escena cuando el cuerpo de don González Ruiz de Toledo era depositado en el sepulcro mientras las huestes celestiales le daban la bienvenida. González 2004. En el mismo apartado artístico como Rembrandt, Van Rijn, Frans Hals, Peter Paul Rubens y Diego Velázquez ganaron fama pintando numerosas reuniones y comitivas de la realeza, la política y la burguesía. El nuevo ente económico aparecido en aquella época. La pintura que acaba de aparecer en sus imágenes es del Greco. Estos últimos, con poder económicos y un gusto por la representación de sus actividades habituales como salir de casa, el reposo de una lectura, días del campo soleado con la esposa o familia e inclusive prácticas científicas como el experimento de la bomba de aire por Joseph Wright promovieron el retrato. Kraut 2005. Es importante destacar
el trabajo del español Diego Velázquez. En tanto a diferencia de Rubens, quien desarrolló una extraordinaria obra enfatizada en temas míticos, se caracterizó también por inmortalizar en sus lienzos a las clases humildes en las labores más cotidianas. Vieja friendo huevos, el almuerzo y el aguador de Sevilla son solo algunos de los ejemplos. Wolf 2005. Inclusive cuando se comisionaron pinturas de temáticas mitológicas, lo hizo mezclando con la cotidianidad. Las hiladeras o la fábula de Arance, Aragne es buen ejemplo, figura 5 de ello, pues en principio podría creerse que la escena transcurre en el interior de una fábrica de tapices como cualquier otra de su época, pero se advierte en el último plano del cuadro el móvil de la obra, la competencia entre la diosa Atenas y la mortal Aracne. Idbi 67. Las técnicas utilizadas fueron diversas, principalmente el óleo sobre madera y posteriormente sobre tela, las cuales se extendieron por Europa e incluso llegaron a América barroca. Encontramos en Francia algunos de los mejores retratistas en la técnica pastel seco: Jean Honoré Fragonard, Antoine Watteau y Quentin de la Tour, quienes plasmaron un mundo de placeres efímeros de una eterna juventud y las despreocupaciones de los aristócratas que las comisionaban. Crut 2005. Las pinturas francesas del corte post-revolución, por primera vez en la historia, tienen la función de glorificar la imagen del soberano, así como de ensalzar los ideales que se procuraban consagrar en la Nueva Francia. El pintor de más renombre en este periodo fue Jacques Louis David, y con una influencia altamente académica llenó sus lienzos con los triunfos en la batalla de Napoleón. González 2004. Fiel a esta línea, Jean-Auguste Dominique Ingres continuó una de la beta academicista, quien se sabe, junto a Eugenio de la Cruz, tuvieron grandes disputas estéticas en torno a la pintura y la academia. Gustave Courbet siente el precedente de una escuela inspirada exclusivamente en la copia de la realidad, que se hace patente con la famosa frase: muéstrame un ángel y yo pintaré uno, lo que refleja su manera de pensar el arte. Junto a un grupo de pintores, se llamaron a sí mismo Escuela Barbizon, en respuesta al academicismo que imperaba en los gustos del salón, y bajo la premisa de pintar directamente natural, fueron parte de la influencia de la revolución artística llamada impresionismo. Parberg 2008. Monet es solo un ojo, pero qué ojo, decía Paul Cézanne, de quien fue el mayor portavoz del grupo variopinto de artistas, incluidas mujeres que desarrollaron un lenguaje plástico, cambiaría el arte de su momento
Y más allá, inclusive se puede mencionar los múltiples estudios lumínicos del mismo Claude Monet en la Catedral de Notre Dame, o de las bellas bailarinas de Degas, de las reuniones y bailes que Renoir capturó en sus lienzos, o tal vez de las espaldas de los trabajadores que Gustave Caillebotte magistralmente registró. Parberg, 2008. En este apartado es importante subrayar el aporte de un extraordinario retratista y acuarelista como lo fue John Singer Sargent. Siendo de padres norteamericanos, nació en Europa, específicamente en Florencia, el 12 de enero de 1856. Al parecer el niño fue un hábil copista de los múltiples paisajes que visitaba, ya que su familia vivía por temporadas en distintas ciudades europeas, principalmente en Francia. Es precisamente en París, en la École des Beaux-Arts, donde recibiría sus estudios formales en pintura. Influencia de Diego Velázquez es latente en la obra de Sargent. Tal predominio responde principalmente a dos motivos: los viajes que él mismo realizaría a España y la enseñanza de quien fuera su mentor, Carolus Duran. Por su parte, George Moore, escritor y crítico de arte contemporáneo, comentaría que la influencia de Velázquez en la segunda mitad del siglo XIX llegaría a Francia casi como una religión. Ormond, 1970, página 27. Esa influencia es todavía más latente a partir de 1890. Las pinceladas tienen una notable particularidad, volviéndose más refinadas y comprimidas, donde se aprecia de mejor manera las armonías de color, teniendo inclusive una propiedad más delicada y planteada. Ibid. Sargent no fue un impresionista como muchos han procurado determinar, pese que evidentemente convivió con muchos de ellos a lo largo de su carrera. Él fue un gran admirador de la obra de Edouard Manet e inclusive fue un gran amigo de Claude Monet, acompañándolo en varios de sus viajes por Inglaterra y ayudándole también a posicionarse en el mercado del arte sajón. Interesante es la obra de Paul Hell dibujando y su esposa, la cual tiene una gran influencia impresionista debido a su tratamiento atmosférico y además por haber sido hecha al aire libre. Pero esa obra es por mucho una excepción. A diferencia de sus contemporáneos franceses, Sargent no estuvo interesado en la revolución que proponía en contra de la academia o del salón. Por el contrario, deseaba con fervor que su trabajo fuera reconocido por esa instancia legitimadora del arte parisino. Ormond, 2015. Además estuvo pendiente de las críticas que se generaban a su trabajo. Después del gran éxito que cosechó en Francia y en Estados Unidos, donde viajaba con cierta frecuencia, decide establecerse en Inglaterra. Es precisamente ahí donde crítica fue más dura con él, ya que tildaban de sus obras de
bestialmente francesas. Algo de lo más destacable en el trabajo retratístico de Singer-Sanger es el estudio que confirió a sus modelos, los cuales fueron en su mayoría amigos, convirtiéndose gran parte de su obra a final de sus días en un testamento de la amistad. Ormond 2015, página 10. Asimismo, es evidente la importancia que tenían los bocetos en el proceso de confección de la pintura. Uno de los cuadros donde se puede analizar con mayor detalle es en el retrato de Madame X, figura 6. En esta obra, Sanger realizó una gran cantidad de estudios, distintas técnicas, acuarelas, grafitos, óleos, etc., para encontrar lo que sería la pose final de Virginia Graudel, Ormond 1970. Aunque se sabe que Sargent trabajaba en el estudio con el modelo de frente, se ha visto también la influencia de la fotografía para la ejecución de algunas de sus obras. Idbit 50, figura 7 y 8. Además de retratos, existe una enorme cantidad de obras, distintos géneros y técnicas. Por ejemplo, los apuntes en acuarela de todos sus viajes, donde llama la atención los que desarrollan en el norte de África y Venecia, además de proyectos de muralísticos como que él elaboró para la Biblioteca Pública de Boston. Sargent fallece en Florencia a la edad de 69 años, retirado de la producción de la pintura y retratos por comisión, soltero y sin hijos. Muchos de sus artistas de las primeras y segundas vanguardias trabajaron el retrato, pero no bajo la delimitación antes planteada. Habrá que esperar a mitad del siglo pasado con los artistas fotorrealistas o hiperrealistas para ver esa manifestación del retrato. Podría mencionarse el caso del desaparecido Lucian Freud en Inglaterra, Antonio López en España y Jeremy Litkin en Norteamérica. Bloomberg 2005. Sin embargo, Sargent sigue siendo referente para los artistas del retrato por la maestría en la ejecución formalista y el tiempo que explotó el entorno íntimo del retrato, incorporaron a la obra como parte de esa personalidad que buscaba plasmar en sus lienzos. El retrato en Costa Rica. El inicio del género retratístico en Costa Rica está íntimamente ligado al desarrollo mismo de un lenguaje artístico nacional. Como comenta Carlos Francisco Echeverría en Historia Crítica del Arte Costarricense, las artes plásticas costarricenses se han desenvuelto en una forma de reflejo ese particular desarrollo histórico, reticentes a absorber influencias exteriores o en muchos casos aislados de las corrientes del arte del siglo XX. Echeverría 1986, página 15.
En la época de la colonia, la economía era de subsistencia, aunado a un intercambio comercial reducido. Además, la población superaba apenas las 50.000 personas en los albores del siglo XIX. Idvi 27. Si alguien pues deseaba satisfacer sus apetencias estéticas, comenta Luis Ferrero, debía asistir a la iglesia. Febrero 2004. En ese momento se importaban imágenes de España, Honduras, Guatemala y Cusco. Con el establecimiento de los primeros talleres de imaginería es que se da en el país la bienvenida a los primeros artesanos imagineros que registra la historia en el país. Fandrique Gutiérrez y Juan Mora González. Figura 9. El edificio del artista, como se concibe actualmente, tuvo dificultades en el desarrollo, no solo por factores económicos previamente dichos, porque además el conseguir los materiales necesarios, principalmente pigmentos, lienzos, generaba muchas dificultades. Además, Luis Ferrero es fanático en el hecho de que la población costarricense no estaba lo suficientemente educada al respecto para apreciar dicha profesión. Idvi 58. Como si esto fuera poco, muchas de las casas en ese tiempo no reunían las condiciones necesarias para colgar obras, mucho menos formatos grandes. Idvi 63. De igual manera, Ferrero explica que el costarricense tiene un santo horror por los espacios grandes. Los cuadros del siglo XIX aún existen pintados en grandes dimensiones. Todos fueron ejecutados por pintores extranjeros que convivieron con la sociedad costarricense. Ferrero, 1989. Poco a poco el panorama artístico empieza a mejorar gracias al auge económico que la producción y la exportación del café trajo al país. Los hijos de cafetaleros empiezan a estudiar en el extranjero, haciendo que muchas de las ideas y tendencias del pensamiento europeo llegue al país. Las teorías liberales empiezan a ser impresas en las modestas páginas de los diarios josefinos, y muchas de las respuestas a dicha influencia extranjera se dará desde los púlpitos. Así como nos empieza a visitar artistas de mediano renombre el país para ejecutar trabajos por comisión. Uno de los más importantes, Aquiles Bigot, quien se estableció en el país y por sus contactos con los oligarcas del momento gozó de cierto reconocimiento. Él, junto a Henry Etheridge, quien acaparó las escenas después de la muerte del primero en el país, continuó esta línea, inclusive impartió clases a jóvenes. Los artistas costarricenses no contaban con la suerte que tenían los colegas foráneos, y es que, además de las ya citadas dificultades que existían, la sociedad típica veía el arte como un aprendizaje de adorno para mujeres. Igualmente, se consideraba el cultivo del arte en cosa innecesaria.
Titbit 79. Fueron pues los extranjeros quienes ejecutaron los retratos oficiales del Estado, las obras escultóricas que empezaron a engalanar los parques y espacios públicos y no se consideraron a ningún artista criollo en la decoración del Teatro Nacional. Inclusive después de la realización de los estudios artísticos en Alemania, Enrique Echandi, figura 11, regresa al país con la intención de crear una escuela nacional de bellas artes. Sin embargo, es un español, Tomás Povedano de Arcos, a quien se le encomienda tal labor, después de haber fundado una en Ecuador. Para colmo de males, era precisamente extranjeros quienes representaban al país cuando se invitaban a certámenes artísticos en algún país amigo. No es de sorprender que aquellos quienes deseaban vivir del arte lo hicieran ejecutando alguna labor paralela, como la enseñanza de dibujo en las secundarias, además que sus obras de formato modesto fueron el que llenaron ese fervor de buscar nuevas formas de representar visualmente paisajes, bodegones o retratos. Precisamente se ha llevado a cabo un estudio de algunos de las pinacotecas de los museos, colecciones y exposiciones más importantes del país, para así ahondar respecto al abordaje de los artistas costarricenses respecto al género retratístico. Se detalla en el cuadro el nombre artístico si lo hay, la cantidad de obras que se poseen, la colección y tercer dato es el año de la creación y adquisición. Se debe considerar que no necesariamente en esas fechas se hicieron los retratos, ya que en algunos casos es solo el año cuando ingresó el acervo. La colección analizada fue la Caja Costarricense del Seguro Social, la Curia Metropolitana, los museos del Banco Central y una exposición homónima en el Museo del Arte Costarricense. Caja Costarricense del Seguro Social, colección tiene un total de 48 retratos, de los cuales el de mayor antigüedad fue hecho por Pierre E. en 1902. El abanico de artistas es bastante amplio. En el siguiente cuadro se detalla la cantidad de obras con las que se compone la colección. Cuadro 1. Inventario de retratos de la Caja Costarricense del Seguro Social. González Morales Álvaro, 16, 19, 42, 20, 10. 1944, 2010. José Claro, 9, 1966, 1971. González Morales Suárez, 4, 2002, 2015. Enrique Echandi, 6, 1913, 5, sin fechar. Desconocido, 3, sin fecha. Teodorico Quirós, 2, 1948, 1, sin fechar. Lilia Artavia, 1, 1935. Paulina Jiménez, 1, 1965. Roa Escando, 1, 1938. María Elena del Carro, 1, sin fecha. Pedro Ortiz, 1, 1941. Pierre E., 1, 1902. Emilio Span, 1, 1912. Maceré Soville, 1, 1925. Todas las obras están hechas al óleo sobre tela. La de mayor tamaño es de Enrique Echandi, retrato del Dr. Adolfo Caribit Eva, y mide
105.5 por 80.5 centímetros. Exceptuando esa, las demás obras rondan modestos 60 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho. Podemos apreciar que González Morales Alvarado es quien más ha abordado a la colección y quien tiene un rango de acción temporal más amplio. También es notable que solo 4 mujeres han aportado cada una de ellas una obra respectivamente. Curia metropolitana. La situación contrasta al analizar el caso de los retratos comisionados por la Iglesia Católica. Se han estudiado el Arquidiócesis de San José, donde existe una colección de 14 obras acopiados en la parroquia Nuestra Señora de la Soledad y la parroquia Nuestra Señora de la Merced. Esta sería la lista artísticas y sus aportes al acervo. Cuadro 2. Inventario de retratos de la Curia metropolitana. Desconocido 3. Sin fechas. José Claro 2. 1962. Ambas obras. Enrique Echandi 1. 1903. Otro sin fecha. Emilio Span. Sin fechar. Inicio del siglo XX. Ivat Nobili. Sin fecha. 1. Flynn 1. Sin flecha. J. E. Salazar Quesada 1. 1952. L. de Pereira 1. 1969. Luis Gerardo Santamaría Rivera 1. 2004. Tomás Povedano de Arcos 1. Sin fechar. Existen 3 obras de las que no se tiene información sobre su autor. En otros óleos la firma ha funcionado para al menos saber quién ha sido y mediante intuir la fecha de su elaboración o adquisición. Las obras de Monseñor Dr. Joaquín Anselmo Llorente y La Fuente, y la de la Monseñor Dr. Bernardo Augusto Thielf Holman, ambas pinturas de autor desconocido, son las más antiguas, según se tiene en el catalogado, y son, sin precisar el año de finales del siglo XIX. Respecto a las dimensiones del retrato del Dr. Mons Juan Gaspar Stork Werk por Emilio Span mide 2.53 por 1.46 metros. El óleo de Monseñor Joaquín Anselmo Llorente y La Fuente, el primer obispo de San José, mide 2.21 por 1.38 metros. La pintura del segundo obispo de nuestra capital, Monseñor Dr. Bernardo Augusto Thielf Holman, antes mencionada, mide 2.5 por 1.8 metros, siendo las 3 obras más grandes de la colección. Es importante aclarar que la mayoría de las obras poseen mayores dimensiones que las obras de colección, ya que en promedio de tamaño es poco más de 1 metro por alto por otro ancho, siendo así el acervo con obras de formato más grande. También es notable que no participen mujeres artistas en la elaboración de obras. Museo del Banco Central.
Desde un punto de vista técnico, la colección muestra la particularidad de tener solo retratos al óleo, sino que también dibujos. En este caso hay grafitos, lápices de color y carboncillos. Cuadro 3. Colección de dibujos de retratos del Museo del Banco Central. Dinora Bolandi, 9, 1984 a 1990. Jorge Gallardo, 1, 1963. Francisco Amiguetti, 1, 1943. Tomás Poveda de Arcos, 1, 1938. El de mayor tamaño es un modesto dibujo de 63.5 por 48 centímetros, hecho por Tomás Poveda, y hace honor al primer conquistador de Costa Rica, Juan de Caballón. Por otro lado, tenemos un amplio abanico de 15 artistas que trabajaron técnicas pictóricas, de 48 de ellas al óleo sobre tela y una acuarela sobre papel. Los nombres de los creadores: Cuadro 4, Inventario del Registro del Museo del Banco Central. Hernán Cruz Chacón, 10, 1972 a 1987. González Morales Suárez, 9, 1945 a 1990. José Claro, 7, 1961 a 1967. Carlos Aguilar, 4, 1998 a 2010, 1 sin fechar. González Morales Álvaro, 4, 1952 a 1977. Enrique Echandi, 2, 1904, ambos. Fabio Fournier, 2, 1990, ambos. Lola Seller, 2, 1961, 1964. José Miguel Páez, 2, 2003, 2008. José Miguel Páez es uno de mis profesores. Gloria Pinto, 1, sin fechar. Aquiles Bigot, 1, 1864. Dinora Bolandi, 1, 1961. Tomás Poveda, 1, aproximadamente 1938. M. Núñez, 1, aproximadamente entre 1991 a 1992. Carlos Aguilar, 1, 2009. Roberto Moya, aproximadamente 1930. La mayor obra de tamaño fue pintada por Dinora Bolandi, Retratos de Ana Antillón, el cual mide escasos 92 por 61 centímetros. Después de esa, los retratos de Yolanda Oriamuno por González Morales Saures, con 87 por 64, son las de dimensiones más destacadas. Todas las demás rondan entre los 65 a 70 centímetros en sus lados más largos. Dinora Bolandi se encuentra precisamente junto a las obras dos artistas como las únicas mujeres que aportando la colección. Museo del Arte Costarricense, estudio de acervo, fue gracias a una exposición homónima que se llevó a cabo en el propio recinto entre el 22 de octubre del 2015 al 24 de enero del 2016. Es interesante el hecho de que desde la perspectiva curatorial incluyeron en las muestras obras no son retratos per se, es decir, algunos tienen un carácter totalmente subjetivo y gran nivel expresivo, generalmente que el parecido con el modelo exista en poco o nulo porcentaje. Esto va, por supuesto, en oposición a la definición misma del retrato, dadas ya las líneas arriba.
Independientemente de ello, la muestra de exhibición algunas de las obras más emblemáticas de algunos artistas, de sus aportes del género, como podría ser el retrato de Stanley Bolandi por Dinora Bolandi o Yolanda por Margaret Bertou. Además, se mostraron obras técnicas como las silografías y el collage e inclusive algunas piezas tridimensionales. Cuadro 5. Inventario de retratos en exposiciones homónimas del Museo de Arte Costarricense. Francisco Zúñiga. 4. Un dibujo, 1930 a 1934. Dinora Bolandi. 2. Un dibujo, 1970 a 1988. Emilio Span, 1920. Tomás Poveda, una acuarela sin fecha. Flora Luján, una, 1955. Floria Pinto, una, sin fecha. Jorge Gallardo, 3, 2 dibujos, 1961 a 1973. González Morales, 1, 1930. Roberto Lizano, mixta, 1999. Juan Luis Rodríguez, 1, 1999. José Miguel Rojas, 1, 1999. Alberto Murillo, una monotipia de 1999. José Francisco Salazar, 1, 1958. Enrique Echandi, 1, sin fecha. Francisco Amiguetti, 2, una cromosilografía, 1948 a 1978 y 1978. Margarita Bertú, 1, 1943. Olger Villegas, una escultura de 1971. Exceptuando esta, específicamente las otras obras son óleos sobre tela. Las piezas de mayor tamaño es de Melico Salazar, una Pagliacci por José Francisco Salazar, que mide 99 por 63 centímetros. Retrato de Stanley Bolandi es la segunda mayor tamaño, con 98.2, 62.5. Así el promedio del tamaño ronda 50 por 40 centímetros. Se tomaron en consideración más colecciones, principalmente del museo, para analizar con más profundidad lo anteriormente planteado. No obstante, debido al excesivo trámites o a la no respuesta de algunos de ellos, fue imposible compilar más información al respecto. Es notable la gran cantidad de artistas que han trabajado el género en el país. Sin embargo, resalta también como pocos de ellos llegan a tener repetir en la participación, evitando la variedad de aportes en distintos acervos. Asimismo, resalta el hecho de que muchas de esas obras han sido hechas por extranjeros. Para citar un ejemplo, tan solo el español José Claro posee 18 obras entre las colecciones mencionadas. Las importancias que este estudio brinda al presente trabajo artístico es fundamental, ya que ayuda a contextualizar el desarrollo del género en el país y evidenciar lo planteado. Líneas arriba, el retrato cotidiano del gran formato no se ha llevado a cabo en Costa Rica. No existen, pues, retratos grandes formatos en el país. Sí, pero escasos ejemplos y no bajo lineamientos aquí desarrollados. En los próximos capítulos se extenderá más este punto.
Capítulo 3. Metodología. Aquí se describe brevemente los puntos más importantes que a partir de la experiencia adquirida en el campo de la pintura ha generado buenos réditos. Asimismo, implementan nuevos conocimientos y elementos prácticos, los cuales han enriquecido el planteamiento original. Se podría pues determinar con claridad las fases enumeradas a la continuación. 1. Primeramente se trabaja en amalgamar todas esas primeras ideas que se tienen al respecto. En esta parte también se depura y se filtran aquellas que podrían hacerse excesivamente amplio el proyecto. Asimismo se empieza una búsqueda no en solo en libros, sino también en artículos, catálogos y principalmente exhibiciones de obras que podrían funcionar como referentes visuales. Después de encontrar un norte principalmente conceptual y estético, empieza la búsqueda de eventuales modelos para las obras, que existe de por sí un abanico de personas a quien siempre recurre para este tipo de trabajos. Además, se dio una particularidad de que algunas personas y familiares por su cuenta decidieron participar, haciendo el panorama en cuentas, edades, rasgos físicos fuera más amplio. 3. Empieza el trabajo de la entrevista con los modelos. Es de gran importancia este momento, ya que se determinan las locaciones y los espacios, los cuales se trabajarán. Posteriormente, además, se define mediante la vestimenta. Llevarán con algunos de 2 o 3 prendas de más para poder elegir el día acordado por ambas partes. También se toma en consideración si las personas desean figurar con algún elemento de valor sentimental. 4. Se coordina la fecha para la sesión fotográfica y de apuntes rápidos. En ella, evidentemente, se hace algunos dibujos rápidos y esquemáticos con el fin de poder precisar lo que será eventualmente la composición. La sesión transcurre explotando las cualidades del lugar seleccionado, ubicando a los modelos según la iluminación que exista. Pocas veces ilumina de manera artificial. Se puede tomar más selecciones con diferentes prendas para tener un amplio abanico fotográfico. Si todo transcurre con normalidad, la sesión concluye en ese mismo día. Posteriormente se lleva a cabo la revisión fotográfica, así con los apuntes previamente dibujados. Se eligen aquellas que funcionarían primero como los estudios preliminares y las que terminarán resultando en el cuadro final. A continuación, un detalle técnico seleccionado para los estudios de la obra. ¿A cuál era figura 12? Se utiliza principalmente de manera convencional, aplicando las capas de pigmento muy transparentes para que la superficie yuxtaponga de ellas las características deseadas respecto a aquello que se está pintando en la piel, cabello, ropa, etc. Razón por la cual se utiliza un papel con un gramaje mayor a 300. Tiza pastel, figura 13. Se aplica de manera seca sin ningún medio aceitoso sobre el papel, marca Canson, el cual puede variar dependiendo del color a partir de aquellos deseados enfatizar en la composición. Pese a tener varios tipos de marcas, el estilo prefiere usar Conte con forma de lápiz. Carboncillo, figura 14. Por la velocidad a la hora de realizar trazos o manchas, se eligen las barras ligeras para dar ciertos acabados o retoques. Se utiliza el barniz llamado cámara y así trabajar de manera precisa. Sanguina, se utiliza dos tipos de principales, uno de marca Conte, que tiene unas propiedades más ligadas a la mancha, uno de Faber-Castell, del que es difícil expandir el pigmento, por lo que los dibujos hechos con estos son mucho más lineales. Tinta, por su rápida manera de secar, por los agradables efectos, genera volúmenes y texturas.
elige el rapidógrafo con sus distintos grosores, empezando desde el delgado 0.1. Mixta, figura 15. Se emplea técnicas de tipo más lineales para generar realces con alguna obra más hacia la mancha. Es decir, si el dibujo es sanguíneo o tinta, los realces serán en acuarela de diferentes colores. Resulta la composición, la iluminación, las poses, los elementos que saldrán y el tamaño de la obra. Empieza el trabajo de la ejecución. Figuras 16. Primeramente se pasa al diseño del lienzo, la ejecución utilizando un proyector y lentamente traza las líneas de construcción de la obra general con un lápiz bien diluido. Después se aplica rápidamente capas delgadas de magras de pintura para poder superponer otras grasas y así empezar a darles apariencias deseadas al motivo, cualquier que sea. Figura 17. El tiempo de la ejecución varía en la complejidad inherente del cuadro, pero puede ser aproximadamente de 6 a 12 semanas. Capítulo 4. Resultados y conclusión. El presente trabajo de investigación ha generado los insumos necesarios para nutrir la propuesta visual, la cual se compone de 3 retratos de gran formato al óleo, 3 acuarelas, 3 sanguinas, 2 carboncillos y un pastel, dando tal de 12 obras. Asimismo, se ha podido analizar de manera muy elemental el estado del retrato en el país y la manera en que tanto los artistas nacionales como los extranjeros han incursionado en el género. En este punto es importante, pues es precisamente lo que justifica el proyecto. Es así como se puede evidenciar que el retrato, según la definición de líneas arriba mencionadas, han sido desarrollados en formatos modestos y casi siempre bajo un estándar de lineamiento del retrato del convencionado. Existen pocos ejemplos que salen de estos patrones hoy, como los mencionados en este trabajo desde hace casi más de 100 años. Inclusive se evidencia que aún obras con características más libres y expresivas se encuentran bajo los términos del retrato, cuando no lo son en realidad. Por ejemplo, el título de la exposición Museo del Arte Costarricense. Se podría analizar en estos casos particulares que el artista José Miguel Páez, pintor, dibujante nato, Páez ha generado una concienzudo estudio del retrato, influencia también por el quien fuera su maestro Dinora Bolandi, el que ha desarrollado óleos con dimensiones similares a quien planteadas, pero las maneras de abordar el género es completamente diferente. Es porque Páez hace una exposición en retrato, como también es un bodegón, para registrar el paso del tiempo. Es así como cada veladura compone un momento en el tiempo y como la superposición de estas capas pictóricas configuran la idea de ese momento preciso, cuando en realidad es la unión arbitraria de muchos lapsos definidos. Precisamente muchas de las propuestas dejan al lado el retrato de estudio de la persona de una manera integral, con sus gustos, sus atuendos preferidos, etc., y por supuesto sus hábitos cotidianos. Este punto vital de la propuesta visual planteada aquí es donde la obra de Sargent tiene capital importancia. El estudio conferido a cada uno de los modelos de género, que todos sus retratos tuvieron cualidades muy personalizadas y particular, dando así como una colección de obras tan variadas como lo fue cada una de las personas registradas en el lienzo. Para evidenciar lo anteriormente dicho, se genera una comparación a partir de la obra de Sargent. Las 3 grandes obras concluidas
para la gran propuesta aquí planteada es el Dr. Ponzi at home. Figura 18 es uno de los retratos de cuerpo entero más llamativos de la obra de Sargent. En dicha obra podemos ver quién fue al gran cirujano, el padre ginecológico moderna Samuel Jean Ponzi. Hay muchos detalles que llaman la atención y hablan asimismo del personaje en cuestión. Ponzi no es el retrato de una encantadora y muy dramática Mose. Se siente presencia de una persona poco común, de la cual se siente registro de tener una enorme reputación no solo en la faceta como doctor, sino como sensualista. Inclusive fue él quien fundó la Liga de la Rosa, una sociedad que procuraba satisfacer los deseos y fantasías sexuales de sus miembros. Hormone, 2015. Podemos ver que este vestido, vestido con una tremenda bata roja y unos zapatos orientales, de esa manera resalta las manos de un hábil doctor que ha ayudado a muchas pacientes, principalmente mujeres. Inclusive escribió el Tratado de Ginecología, en el cual aboga por la seguridad reproductiva y la dignidad de las mujeres. Figura 20. Sargent engloba todas las cualidades con un tratamiento pictórico y en una paleta de colores rojos que hacen una poderosa referencia a su profesión y a sus gustos más íntimos. Hasta se nos sugiere la idea de aquellos cardenales y sacerdotes magistrales vestidos de túnicas escarlatas pintadas por Velázquez o Van Dyck. Retrato de Ángela Hurtado, figura 19. Toma alguna de esas premisas, tanto con la composición discursivas y el cuadro es también el cuerpo entero, y se evidencia la pose de autoridad de una docente universitaria, historiadora, esposa y madre. Ángela está casada con un hombre de ascendencia oriental, por lo que en su casa se encuentran muchos ornamentos asiáticos. Ella es historiadora de moda y es con el vestido de un evidente corte oriental. No se intenta demostrar ambas facetas juntas. Además posee sus manos un libro favorito, The Little Dictionary of Fashion, de Christian Dior, para enfatizar su pasión por la lectura. Figura 21. Comparaciones de las dos figuras. Comparación del vestuario y tratamiento de las manos. Arriba detalla el Ponzi de Anomen John Singer, 147 por óleo sobre tela. Abajo detalle de retrato de Ángela Hurtado, 2014-2015, óleo sobre tela. No obstante, fueron tomados en consideración más aspectos que la composición o la indumentaria. Para sustentar las propuestas de otros elementos en el considerado fue actor la técnica la obra del retrato de Mariana, figura 22. Evidencia un elevado acento en la construcción de formas y estilos de Sargent, precisamente en la mancha de determinar las formas y no el dibujo, haciendo que ciertos detalles figuren a partir de las rápidas pinceladas. Así se procura dar ese efecto atmosférico en las obras de la figura 23, en la que este caso del modelo de una delicada pose indica las apariencias de dar el pequeño paso al frente, mientras la mano acaricia suavemente una de las cortinas de la ventana fuertemente iluminada. Figura 23 y 24. Comparación del tratamiento de ropas estampados de arriba. Retrato de Mariana Ortiz, 2014, óleo sobre tela, y abajo detalle de Portrait Mr. Edward
Danley Boyd, 1887, Joan Singer, óleo sobre tela, tomado de mfa.org, lección Object, Mears, Edward, Darley Boyd, Mary Louisa Cushing, 3770, jueves 18 de agosto del 2016, 10:31 p.m. Algunos detalles que se encuentran principalmente en el tratamiento de las telas, estampados, bordados, como la pintura de Mr. Edward Darley Boyd, figura 24, Carmencita y Lady Agnes, entre otras, sirvieron para la realización de ciertas zonas. Además, no solo el retrato de personas adultas, sino la propuesta procura fluir respecto al rango de edad. Plasmar estos retratos de los niños Vickers, figura 25, es una evidencia del ejemplo de Hazard, que tiene una gran cantidad de obras realizadas por comisión donde los niños son los actores principales. Uno de los mejores óleos en este aspecto es la pintura llamada The Boy Children, figura 26. En esta pintura destacan los cuadros encantadores de las niñas de Edward Darley Boyd en el apartamento de París. Este cuadro tiene como evidencia la influencia de Las Meninas de Diego Velázquez. Se puede apreciar un dramatismo lumínico, además de una sobrecomposición. Retrato de los niños Vickers. Le debe a esta obra muchas obras de niños, principalmente en la buena interpretación de la faz de los infantes en un momento de juego, así como el tratamiento espontáneo del zacate y la caza a lo lejos. Se destaca en la obra los vehículos del fondo, esto ya que reparar esos vehículos es parte de la tradición familiar en los hombres de la familia Vickers. Por esa razón, si los niños lo desean, en un futuro no muy lejano, podrán participar y continuar con el legado. Respecto a los estudios, estos procuran, ante todo, determinar con la mayor precisión posible el resultado final de la obra, para tomar decisiones pertinentes en la composición, iluminación, vestuarios, pose, etc. En ellos se genera un análisis rápido gestual en diversas técnicas seleccionadas. Figura 27 y figura 28, Bornes Meyer, 1910, Joan Singer Sargent, figura 28, estudio de la obra de 2014, Carboncillo sobre tela, fotografía personal. El trabajo aquí presente procura desarrollar decididamente una propuesta que, a partir de las coordenadas estilísticas claras, ayudará a concebir el retrato como un género válido en la actualidad y del cual aún hay un amplio campo para la producción artística contemporánea. La investigación ayudó mucho al respecto en un primer momento para pormenorizar la obra de Joan Singer Sargent y seguidamente para familiarizarse de mejor manera con los artistas nacionales y extranjeros que han incursionado de lleno o que por distintos motivos trabajaron en función del retrato. Asimismo, sentar las bases de un contexto que evidencie ayudó a darle mayor sustento al producto final. Es pues que, a partir de lineamientos definidos como la elección de grandes formatos para la elaboración de obras finales, la evidencia crucial influencia del norteamericano Sargent, la no utilización de parámetros estilísticos establecidos como el retrato de comisionado y una mayor introspección y estudio del modelo. Se desarrolla el corpus del proyecto.
Se subraya la importancia que tuvieron todos los estudios preliminares para la elaboración de las obras ya mencionadas. Tales estudios fueron exhibidos no con la pretensión que se interpreten como obra final, sino para enfatizar la importancia que tuvieron como parte principal del proceso creativo. Hoy, como se subrayó en la parte del Renacimiento, el retrato tiene características conmemorativas. Los cuadros han sido ejecutados procurando que las personas y los elementos representados manifiesten al menos un aspecto de la persona registrada en el óleo, pero que a la vez sirvan de manifiestos hoy como parte del género, que no ha desaparecido de una técnica que está tan viva como hace más de 500 años, cuando fue utilizada en el norte de Europa. Bibliografía. Paticle J. Francisco de Goya, Madrid, España, edición Folium, S.A. Echeverría, Historia Crítica del Arte Costarricense, EUNET. Ferrero L. 1986, Sociedad y Arte en la Costa Rica del siglo XIX, EUNET. Galinent, Franz Castell, P. 1978, El retrato de Madrid, España, Edison Cátedra, González A. 2004. Historia General del Arte de San José, Costa Rica, UNED. Hosten Barset, 2008, Iconos Cold, Alemania, Tasching. Gans R. 2008, Retratos Cold, Alemania, Tasching. Grove A. 2005, Historia de la pintura del Renacimiento a nuestros días. Con Niels Winder, Alemania, Komnemann. Ormond R. 1970, John Singer Sargent. Paintings, Drawings, Watercolor, New York, Phaidon Press, London. Ormond R. Sargent, Portrait of Artists and Friends, Londres, Inglaterra, National Portrait Gallery Publication. Padberg M. 2008, El impresionismo con Wowenensgaren, Winter, Alemania. H. F. Ullmann. Opehensi, 1985, El retrato en el Renacimiento, Madrid, España, Alcalá. Rojas M. 2003, Arte costarricense, un siglo, San José, Costa Rica, Editorial Costa Rica. Bloomberg K. 2005, Historia del Arte del siglo XX, Kohl, Alemania, Taschen.